Hola, bienvenidos a esta presentación que tratará si es tan nueva la nueva geografía económica. El estudiante es Tomás Rojas, la profesora ayudantía es Amy Bustos y la fecha es el 21 de abril del 2020. La biografía del autor. El autor es Juan R. Cuadrado Roura. Como se ve allí, es un catedrático de economía de la Universidad de Alcalá, un doctor honoris causa por varias universidades, es uno de los fundadores de la Asociación Española de Ciencias Regional, es miembro de distintos centros de investigación, entre ellos nuestro país Chile, ha actuado como asesor y experto en la OCDE, en el Banco Mundial, el Banco Interamericano, entre otras cosas. Ha publicado más de 140 trabajos, entre ellos el que vamos a hablar hoy, que es si esta nueva geografía económica. Él se centra más que nada en la política económica y también en la economía regional, servicio, economía europea, economía española, crecimiento y desarrollo. Él se hace la pregunta, ¿qué tan nueva es esta nueva geografía económica? Pero para responder a esa pregunta tenemos que remontarnos a qué es la nueva geografía económica. Esta irrumpe en los años 90, generando una innovación en relación con el proceso de relación espacio y el proceso económico. Uno de sus fundadores es Krugman, que es el que vemos en pantalla, que al momento de escribirse este texto, que es el año 2011, han pasado 20 años desde esta nueva geografía económica y se podría decir que está en su proceso de maduración. Para explicar esta nueva geografía económica tendríamos que remontarnos a qué es la geografía económica. La definición de geografía económica, según el mismo autor, Paul Krugman, el año 92, se entiende porque geografía económica a la localización de la producción en el espacio, es decir, es la rama de la economía que se preocupa del estudio en donde ocurren este tipo de situaciones. Tomando esta definición, comprenderemos que, a diferencia de la economía centrada primordialmente en la ganancia y pérdidas de activos, esta disciplina incluye la localización y su impacto, ya sea social, económico, cultural, entre otros. Para aquello tendremos que remontarnos a su historia. La historia de la geografía económica, como tal, es una especialidad que tomó relevancia en la geografía comercial del siglo XVI y XVII. Se centraba más que nada en la localización espacial de materias primas, recursos y vías de comunicación. Esta estuvo bien imperante hasta mediados del siglo XVIII. Se basó fundamentalmente en la geografía regional. Como podemos ver en esta imagen, se nota las rutas comerciales de españolas, portuguesas, holandesas, inglesas, turcas y la ruta de la seda del siglo XVII, donde se llevaba de los lugares de producción, se llevaba algodón, tejido, especias, trigo, entre otras cosas. Cambios en la geografía económica surgió más que nada a partir de la década de 1950, porque se dio un paso más hacia un factor espacial. Esto ha sido llamado la revolución cuantitativa, que afectó a la geografía en general y en especial a la geografía humana durante la década de los 50 y los siguientes años. En un primer momento, estas teorías se basaron en un paradigma neoclásico y asumieron que el sistema del mercado era racional y distribuido en los recursos y riquezas. El problema, más que nada, es que tendríamos que entender las teorías anteriores a ello para poder remontarnos y entender la geografía económica como tal y la nueva geografía económica. Aplicando aquello, nos fijamos en los modelos, tres modelos especiales. El primero de ellos es el modelo de uso de tierra agrícola establecido por el agrónomo alemán Johann Henry von Thunen en 1826. ¿Qué explica este modelo? Él primeramente se preguntó qué lotes de tierra con las mismas características agroecológicas tenían diferentes usos. Concluyó que el uso de la tierra estaba
explicado por fenómenos económicos. El problema de su teoría es que da unos supuestos que la Tierra es homogénea, la productividad y trabajo del capital son iguales en todo el territorio, los costos también son los mismos, entre otras cosas que se nombran acá, que hacen que este modelo actualmente no sea aplicado. Podemos ver la localización central y él pone acá vegetal en cierta zona, de otra producción y así, alejándolo del punto central que sería el mercado. Esta teoría es una de las tres. Otra que también explica es el modelo de localización industrial establecido por Alfred Weber a inicios del siglo XX. Él se preguntaba cuál es el mejor sitio para construir una planta industrial. Tendría que ser un sitio, imaginándonos este punto que está acá, sería el sitio donde tiene la distancia de los recursos materiales o recursos naturales, la distancia del mercado y la de coste de mano de obra. O sea, sería un punto central. Él estaría pensando en las economías de aglomeración, es decir, el ahorro que se produce por instalarse en cierta zona y compartir servicios. Es un avance dentro de su época, pero no se cuentan otras cosas relevantes, como se verá más adelante. El tercer modelo es el modelo de localización de asentamiento definido por el economista August Lodge. Tiene supuestos que todos los bienes de insumo están distribuidos aleatoriamente en el espacio, el área donde se encuentra es isotrópica, los consumidores están distribuidos uniformemente, los gustos e ingresos de los consumidores son siempre los mismos y las demandas son idénticas. ¿Cuál es el problema de estas teorías? Es un problema general, es que no se piensa en el consumidor, que es cambiante respecto a cómo actúa su sistema social. Este aspecto moderno sería impensado. ¿Por qué? Porque se piensa en estas teorías como un mundo utópico, donde las demandas sean idénticas, los gustos e ingresos los mismos, entre otras variantes que se dan cuenta que estos modelos no son aplicados a un nuevo mundo que estaba por venir, el mundo globalizado. La globalización surge a partir de los años 70. Se manifiesta este fenómeno dando cuenta que las teorías anteriores quedan obsoletas, porque no sirven para un mundo donde el mercado es abierto. De esto podemos sacar nuevos paradigmas, que está la eficiencia, la eficacia y lo que es óptimo. La eficiencia es lograr un objetivo al menor costo posible. Eficacia, lograr el mismo objetivo sin importar el costo. Lo óptimo es encontrar la mejor de las soluciones, pero no siempre es factible con la realidad. Los modelos actuales tratan de ser eficientes y los modelos anteriores, como el de Lodge o von Thunen, tratan algo más bien óptimo, que no siempre es factible con la realidad. Todo esto nombrando excepciones como Alfred Marshall en 1890, quien considera importante la distribución espacial en distritos industriales. La importancia se le empieza a tomar a la geografía económica es a partir de los años 90, con autores como Krugman, quien da inicio quien es respaldado por la teoría de comercio internacional, la nueva teoría. Entre ellas está el costo de oportunidad de Haberler y el del mismo, competencias monopolistas, y esto hace que surja totalmente un cambio y ayude a mejorar la geografía económica y surgir esta nueva geografía económica. De ahí él mismo se pregunta, el autor, ¿es tan nueva la geografía económica? Él se dice que no en el mismo texto, pero no es nuevo, pero le da mayor solidez a la geografía económica. Además le da un enfoque analítico-matemático. Esto da un nuevo renombre a la otrora mal vista geografía económica, siendo social y económicamente bien vista y hasta lógica, dando validez a los modelos centro-periferia, como explicar que las industrias tienden a localizarse en un determinado punto. Según el mismo autor, es difícil otorgar que a Krugman él sea el padre de la nueva geografía económica. También está Fujita, que es el que está a la izquierda,
y Thies, que es canadiense, que está a la derecha. Ellos en realidad, ninguno de estos autores no descubrió la geografía económica, sino más bien que la redescubrió y le dieron otro enfoque. Esto nos da a conocer los problemas que genera la nueva geografía económica y sus nuevos tratos, que es como la migración entre regiones, y provoca un aumento de población en la metrópoli, como por ejemplo aumentar hacia el sur, hacia San Bernardo, hacia la Florida, hacia Puente Alto, hacia Maipú, sectores que antes eran pueblos aparte de Santiago, y el nuevo surgimiento hacia el sector norte de Santiago como Lampa y Colina. La importancia de la nueva geografía económica es que se le da una nueva perspectiva a regiones por su materia prima, como por ejemplo la región de O'Higgins o la región del Maule en Chile para la industria vitivinícola, y a la región de Atacama y a la región de Coquimbo como regiones de industria de pisco. La nueva geografía económica no es nueva, pero da nuevas perspectivas y mayor solidez a esta nueva geografía económica, a la geografía económica como tal. Esto añade al valor humano sus gustos y tradiciones. Les puedo dar un ejemplo. La yerba mate, que en nuestro país no tiene una demanda abultada, exceptuando la Patagonia, es distinto en países sudamericanos como Paraguay, Argentina, Uruguay o el sur de Brasil. Esto genera un sentimiento tal que hay distintos tipos de yerba mate, depende de la zona en que te estés dispuesto a pagar, provocando un mercado gigantesco en aquellas zonas geográficas que dado el acervo cultural de aquellos países. En Argentina, por ejemplo, no es una especie de infusión así sin más. Es más que un sentimiento, es algo de lo argentino, de lo nacional, de lo único. Es el momento de compartir con tu familia y amigos. Es importante tomando cuenta de esta historia porque da la importancia de la variante Z, que es la localización y todo esto que implica que sea importante dónde ocurren ciertos fenómenos y dónde podemos localizar ciertos recursos dependiendo de la demanda y la oferta. Hablando de ello mismo, la demanda y la oferta cambia con esta nueva variante que incluye la nueva geografía económica, que es la variante Z. Si bien la nueva geografía económica es más bien teórica, ha distribuido factores geográficos como la localización, como ya lo han nombrado, las regiones especiales para cada recurso, por su ubicación geográfica, por la calidad de sus suelos, entre otras cosas. Según autores que citan en el artículo, se da cuenta que la nueva geografía económica se ha impactado a las nuevas políticas, dado por ejemplo las ventajas en ciertas regiones por sobre otras, como por ejemplo el monopolio de un recurso en ciertas regiones. Conclusión. La nueva geografía económica no es tan nueva, viene siendo una implementada como tal desde los inicios de la globalización en los años 70. Y la economía contribuyó a añadir a la variante geográfica como algo importantísimo en su estudio. Hablando de lo anterior, se podría pensar que el geomarketing moderno es debido en una gran medida a estos estudios. Esta nueva geografía irrumpe a la antigua, que si bien tiene bastantes puntos en común, esta nueva disciplina ayuda a mejorarla, basando en otros puntos no vistos por la geografía económica, tales como gustos de la población, ganancias, entre otras cosas. Esta nueva geografía económica da una nueva perspectiva más completa a la economía en general y a otras disciplinas como la sociología. Las fuentes han sido ocupadas principalmente la nueva geografía económica de Juan R. Cuadrado, el PPT del profesor Rodrigo Moreno en el año 2018 en Fundamentos de Geografía Humana, el PPT del profesor Juan Carlos Espinosa en el ramo de Geografía Económica Aplicada, año 2020, y la biografía del autor fue sacada del IAES de España. Muchas gracias y estaré atento a las dudas para poder responderlas a cualquiera de los compañeros.